Buenas noches, mi nombre es Jorge Andrés Mendoza, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Esta es mi cédula de ciudadanía. En la guía se nos solicita que definamos 5 términos de física electrónica. El primero que vamos a definir es la carga eléctrica. En física se llama carga eléctrica una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o perder carga y así quedar cargada de forma negativa o positiva. La materia cargada genera un campo eléctrico, un campo de fuerzas eléctricas. La fuerza electromagnética es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia con el tiempo. Los materiales responden de distintos modos a la inducción electromagnética. Algunos son conductores de la electricidad y otros son aislantes, es decir, los que son aislantes no conducen la energía eléctrica. Conforme al Sistema Internacional de Medidas SI, las cargas eléctricas se miden en una unidad llamada columbios. Una unidad de Coulomb se define como la cantidad de carga que transporta una corriente eléctrica de 1 amperio por un conductor eléctrico en un segundo. 1 amperio corresponde a 6,242 por 10 a la 18 electrones libres. La suma algebraica de las cargas eléctricas de un sistema no cambia. Una característica peculiar de la carga eléctrica o electricidad es el hecho de que es móvil. Esto quiere decir que puede ser transferida de un lugar a otro, donde puede ser convertida en otra forma de energía. Cuando un alambre conductor, integrado por varios átomos, se conecta a una batería o fuente de fuerza electromotriz, las cargas son obligadas a moverse. Las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las cargas negativas se mueven en la dirección opuesta. Este movimiento de cargas crea una corriente eléctrica. Por convención, se considera el flujo de la corriente como el movimiento de cargas positivas, esto es, opuesto al flujo de cargas negativas. La carga de un electrón es negativa e igual a la magnitud a 1,602 por 10 a la menos 19, en tanto que un protón lleva una carga positiva de la misma magnitud que la del electrón. La presencia de igual número de protones y electrones deja un átomo cargado neutramente. Podemos definir que la corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo medida en amperes. Matemáticamente la definimos como la relación entre la corriente I, la carga Q y el tiempo T, donde la corriente se mide en amperes y 1 ampere equivale a 1 coulombos por segundo. Propiedades de la carga eléctrica. La ley de Coulomb o principio fundamental de la electroestática rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas determinadas sin importar el signo de su carga. Según esta ley, dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma, donde F es la fuerza eléctrica, Q son las cargas, R es la distancia que las separa y K es una constante de proporcionalidad definida como 9 por 10 a la 9 N por metros sobre segundo cuadrado. El tercer tema que nos dicen es de la diferencia de potencial, también conocido como tensión eléctrica. Entonces podemos definir que la diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Para mover el electrón de un conductor en una dirección particular es necesario realizar algo de trabajo o transferir energía. Este trabajo lo lleva a cabo una fuerza electromotriz externa, habitualmente representado por la batería.
La tensión entre el delta de A a B, entre dos puntos A y B en un circuito eléctrico, es la energía o trabajo necesario para mover una carga unitaria desde B hasta A, matemáticamente representado por donde W es la energía en Julius, Q es la carga en Columbus y la tensión entre el vector A y B o simplemente B se mide en volts o en voltios. Un voltio equivale a un joule por columbio, lo cual es igual a un newton metro sobre un coulomb. La diferencia de potencial puede definirse como la diferencia de energía potencial entre dos puntos en un circuito. La cantidad de la diferencia, expresada en voltios, determina cuánta energía potencial existe para mover un electrón de un punto específico a otro. La cantidad idéntica de trabajo que potencialmente puede hacerse a través de un circuito. Como ejemplo podemos ver en la parte inferior un circuito alimentado por una batería. Entonces podemos decir que una pila AA alcalina en el hogar tiene un voltaje de 1.5 voltios. En la misma casa, un tomacorriente doméstico típico ofrece 120 voltios. Cuanto más sea la tensión en un circuito, mayor su capacidad de empujar más electrones y funcionar. La diferencia de potencial o tensión puede compararse al agua almacenada en un tanque. Cuanto más grande sea el tanque y cuanto más alto sea, mayor será la capacidad del agua para crear un impacto cuando se abre la válvula. Y el agua, como los electrones, puede fluir. Entonces, la diferencia de potencial entre las dos terminales de un componente pasivo depende de las características del componente y de la intensidad de corriente eléctrica. Para calcular la tensión a resistencia, viene dada por la ley de Ohm, donde E es igual a I por R. Cuando se enuncia en formato explícito significa que E, que sería la tensión, es igual a la corriente por la resistencia, o voltios igual a amperios por ohmios. El cuarto tema es la intensidad de corriente. Se define como la cantidad de carga eléctrica, o Q, medida en columbios, que atraviesa una sección de un conductor en cada unidad de tiempo, lo cual se puede decir que es una magnitud escalar, donde I va a ser igual a Q sobre el escalar de T. La unidad de corriente eléctrica del sistema internacional es el amperio. La carga eléctrica que está en movimiento en un conductor bajo la acción del campo eléctrico son los electrones libres. Estos electrones experimentan una fuerza dada por la ecuación delta de F igual a Q sobre delta D. Si por el hilo conductor circulan n cargas, Q por unidad de volumen, la carga total viene dada por la siguiente ecuación, donde la intensidad de corriente está dada por la ecuación y porque la intensidad finalmente quedaría reflejada en la siguiente fórmula. En la parte inferior derecha vemos el gráfico sobre cómo haríamos el corte transversal para medir la intensidad de corriente. Entonces, podemos también matemáticamente decir que la intensidad de corriente I que circula por un conductor es la cantidad de carga Q que atraviese cierta sección de dicho conductor por una unidad de tiempo T. I va a ser igual a Q sobre T. La intensidad de corriente del sistema internacional es el amperio. De esta forma, un amperio es la intensidad de corriente que se produce cuando por la sección de un conductor circula una carga de un columbio cada segundo. Un amperio es igual a un columbio por segundo. El quinto tema es la densidad de corriente. La densidad de corriente eléctrica se define como la magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidades de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. La densidad de la corriente es una magnitud vectorial, análoga hasta cierto punto a la cantidad de movimiento.
Cuando más carga haya, mayor es la densidad de corriente. Cuando más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay cargas vacías o se mueven electrostáticamente, la densidad de corriente se anula. De la definición de la densidad se tiene que se mueve en centímetros por metro sobre segundo, donde un amperio A es igual a 1 centímetro por segundo. Puesto que en la expresión aparece la velocidad, el sumatorio se puede restringir a los portadores de carga, ya que las cargas estáticas no contribuyen. Por otro lado, podemos hacer la aproximación de que todos los iones de la especie K se mueven en la misma velocidad promedio. En este caso podemos agrupar en términos y describir la densidad de corriente. Vemos la gráfica de cómo sería la sección transversal del conductor. Bueno, de esta fórmula podemos decir que la suma se hace sobre el número de especies, un conductor metálico, todos en un semiconductor y unas cuantas en una disolución. El otro tema es la resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica es una medida de la oposición al flujo de corriente por un circuito eléctrico. Como su misma palabra lo dice, pues se opone a la transmisión del circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Todos los materiales resisten en cierta medida al flujo de corriente. Se incluyen en una de dos amplias categorías. Primero, los conductores. Los conductores son materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Como ejemplo tenemos la plata, el cobre, el oro y el aluminio. La segunda son los materiales aislantes, que son materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones, por ejemplo la goma, el papel, el vidrio, la madera y el plástico. Cuando mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Si es anormalmente alta, una causa posible, entre muchas, podría ser los conductores dañados por el fuego o la corrosión. Todos los conductores emiten cierto grado de calor, por lo que el sobrecalentamiento es un problema que a menudo se asocia a la resistencia. Cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Causas posibles: aisladores dañados por la humedad o un sobrecalentamiento. La resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento, por consiguiente los técnicos encargados de la solución de problemas a menudo determinan la resistencia midiendo la tensión y la corriente y aplicando la ley de Ohm, la cual sería E igual a I por R, es decir, voltios igual amperios por ohmios. En esta fórmula, R representa la resistencia. Si la resistencia es desconocida, la fórmula se puede convertir a R igual a E sobre I. Ohmios igual a voltios divididos por amperios. Para un conductor de tipo cable, la resistencia se ha dado por la siguiente fórmula: R igual a P sobre I sobre S, donde P es el coeficiente de la proporcionalidad o la resistencia del material en la longitud del cable y S es el área de la sección transversal del mismo. La resistencia de un conductor depende directamente de dicho coeficiente. Además, es directamente proporcional a su longitud. Aumenta conforme es mayor su longitud. Y es inversamente proporcional a su sección transversal. Disminuye conforme aumenta su grosor o sección transversal. De acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que atraviesa dicha resistencia. Así, R igual a B sobre I, donde R es la resistencia en ohmios, B es la diferencia de potencial en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios. También puede decirse que la intensidad de la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, con esto finalizo la presentación. Muchas gracias.